Muy bien, muy buenas tardes a todos. Hoy es el 22 de noviembre de 2024 y este grupo tiene el gusto de tener con nosotros a Alberto Calderón, quien nos va a hablar sobre el fin del milagro chino y su impacto sobre los recursos naturales y las exportaciones de Colombia. Alberto, nos sentimos muy contentos, muy honrados de tenerlo en este foro. Y sea esta una oportunidad para decirle que por muchos años hemos seguido con mucho interés su trayectoria internacional. Nos hemos alegrado muchísimo de todos sus éxitos y de su trayectoria. Y claro, tenemos muchas expectativas de escucharlo en el día de hoy. Por eso, sin más preámbulos, Alberto, bienvenido y adelante. Bien, gracias Armando, muy amable como siempre. Eh, Esto es una charla que une dos temas y hay un tercer tema que se deriva de él. Y surgió hace muchas décadas, como decía, yo empecé a entrar en la órbita de BHP a principios del 2000 y empecé a seguir, o empezamos en BHP a seguir lo que estaba pasando en China. No voy a hablar muy poco de lo que ha sido el milagro chino, pero voy a referirme a eso y van a ver el impacto que ha tenido sobre el mundo. Pero a su vez lo que van a encontrar es que al estar esto pues en el fin de ese milagro chino, más el tema de cambio climático va a tener unos impactos muy grandes sobre los commodities. Y finalmente esos impactos nos van a afectar en una forma que yo creo que pocos están contemplando. Desafortunadamente no tengo muy buenas noticias y parecería muy pesimistas, pero yo creo que es muy realista lo que les voy a hablar. Empiezo entonces primero con China, después con algo de commodities. Acá hay mucho economista y es un tema fascinante. Si hay algo en donde yo he aplicado la economía, pues que estudié y aprendí es en el tema de los commodities. Es bastante interesante. Entonces voy a hablar un poquitico del tema del petróleo, y cómo se determina el precio, y después hablo de otros commodities y termino con el tema de las exportaciones de Colombia y lo que creo que va a ser su futuro. Entonces empecemos con China. Hay unos slides que se ven bien. Esto es algo que yo puse pues a retazos, algunos no son muy buenos, o sea que perdón, pero pues esto lo hice, pues no es una cosa académica, pero pues esto es lo que yo creo que está pasando y va a pasar. Entonces, en China, cuando viene Deng Xiaoping y empieza a abrir la economía, es cierto que se vuelve una economía mucho más abierta y capitalista, pero por encima de todo lo que hace es reprimir el consumo, que se ve a mano derecha, y empieza a invertir en unas cifras astronómicas. Entonces, miren, es interesante, miren el 2000, cómo empieza el 2005, está el 40%, y desde el 2005 hasta hoy, China está invirtiendo entre el 45%, el 42% de su Producto Interno Bruto en inversión. Esto comparado con Estados Unidos o países desarrollados de 19%, y después vamos a ver otras comparaciones. Entonces, esa incremento de capital lo que llevó es a algo que el mundo nunca había visto. Esto no, ni en Japón, nada ha tenido el impacto sobre el mundo que ha tenido esta apertura china y esta inversión tan gigantesca. Esto que ven acá en verde, no importa, y morado es el porcentaje del mundo del consumo de los commodities. Por ejemplo, entonces, mineral de hierro, iron ore, ellos consumen el 50%, 60% del mineral de hierro del mundo. China pasó de consumir unos 100 millones de toneladas de hierro a unas 1.000 millones de toneladas en el curso de 15 años. Y lo mismo, miran, con sorgo, aluminio. De hecho, China en los últimos años, en todo es el 50% del mundo, teniendo el 20 y pico por ciento de la población, pero pues ha transformado el mundo total de los commodities, como digo, en una forma que nunca habíamos visto en el mundo. Hay una cifra que muchos habrán escuchado y que parecería mentira, pero pues que es verdad, y es que
entre el año 20 y 21, China consumió cemento igual a Estados Unidos en el siglo XX. Es decir, en los 100 años del progreso de Estados Unidos convirtiéndose en la potencia más grande del mundo, el cemento que consumió Estados Unidos en 100 años lo consume China en 2. Un último punto en este gráfico que es interesante es crude oil, o sea, el petróleo. Ven más o menos pequeño. Dicen, bueno, esto no es tan grande el petróleo. Pues China es tan grande que otra vez entre el 2000 y el 2023, el 50% del incremento del petróleo del mundo se debió a China. Y eso va a tener unas repercusiones muy importantes. Vamos a ver más tarde cuando discutamos el mercado del petróleo, eso tiene repercusiones porque China está empezando a revertir eso. Es uno de los mayores países con vehículos eléctricos y ellos están en un programa muy acelerado para no depender del tema de petróleo. Y, en fin, tienen nuclear, tienen carros eléctricos, etcétera. Entonces, todo este consumo y esta transformación masiva llevó al mundo, llevó a China a un crecimiento que cuando uno mira el milagro japonés, palidece, e inclusive Corea, cualquiera que ustedes pongan, palidece con lo que China logró. Entre el 2020 y el 2018 está creciendo a niveles del 10%, 9% por año. La verdad, yo he admirado el milagro chino con envidia, porque nosotros en América Latina y en Colombia crecemos 6 o 8% de nuestra historia y aparecen los cuellos de botella. Lo que ha hecho China, más allá de cualquiera, es eliminó los cuellos de botella. Es una cosa absolutamente sorprendente. En los años donde crecía 10 y no tenía puertos, los construía en un año, construía los aeropuertos, construía los trenes, lo que fuera que era un cuello de botella, la maquinaria china la solucionaba. Y pues miren eso, es una cosa, llegaron a crecer en el 2008 al 14% y varios años al 12%. O sea que esa gran inversión, ese 45% de su producto interno bruto en capital, transformó a la China, sacó más o menos 1 billón de chinos de la pobreza y pues ha sido extraordinariamente exitoso. El problema es que ese modelo se agotó, como vamos a ver, y al agotarse es bastante complicado que lo puedan solucionar. Voy a tratar de decirles por qué. Lo que va a verificar, esto hay un modelo, el modelo de Solow, conocido por todos acá, y básicamente solo me voy a concentrar en capital y en labor, capital y productividad. Y después utilizo una literatura, pero hay varios en la literatura que llegan a algo parecido de por qué la economía pues va a tener semejante desaceleración. Entonces, empecemos con capital. Esto es una gráfica, entonces, de ese 45% de inversión sobre PIB, la tercera parte era en casas, homes, la tercera parte en infraestructura y la tercera parte en manufactura. Cuando miran en la época oro China, 2015, 16, 17, el crecimiento está siendo liderado por la migración de los campos a las ciudades, la enorme construcción de vivienda y también por unas exportaciones muy, muy altas. En los años donde crecían al 12%, 3% más o menos era por cuestiones de las exportaciones, se convirtieron en el país más grande del mundo en manufactura. Hoy en día son como el 30% de la manufactura del mundo está en China. Y en infraestructura, lo que hablaba anteriormente, el tema fue aeropuertos, los puertos más grandes del mundo, todo lo que uno se puede imaginar lo construyeron en China. Todo muy bien hasta los últimos años. Lo que vamos a ver más adelante es, tienen crisis en casas, tienen crisis en infraestructura y tienen crisis ahora en manufactura ante un mundo con Trump o sin Trump, porque esto con Biden ya había muchas restricciones a China y ya están poniéndole muchos problemas a las exportaciones de China. O sea que tienen problema en los 3 órbitas donde han basado su crecimiento en los últimos 20 años. Miremos uno por uno. Este es
en algún momento, Armando se acordará, en Colombia empezamos a mirar eso, que es el ICOR, el Incremental Capital Output Ratio. Y esto es algo que otra vez los economistas entienden muy bien, que es que en algún momento vienen los rendimientos decrecientes y que, pues, sí, uno puede invertir hasta un punto donde ya está invirtiendo es en puentes sin destino, y etcétera. Esto es bastante fascinante. El ICOR empieza otra vez, este incremento es cuántas unidades de capital se necesitan para una unidad de producción. En los 2000 era 2 o 3, hoy en día está en 9. Esto lo que quiere decir es que la inversión que era del 45%, que es del 45%, generaba un crecimiento del Producto Interno Bruto de como el 4,5%. Hoy esa misma inversión está generando 1,5%. Y otra vez, no hay nada. Ellos tienen que cambiar el modelo de desarrollo. Esto le pasó a Japón y le ha pasado a otros países en el mundo, porque pues están en ese nivel en donde los rendimientos de la inversión son muy, muy decrecientes. Y este ICOR sigue subiendo. Hoy en día parece que está por encima de 10. Entonces tienen un problema enorme en el tema de capital. El modelo con inversión en capital ya no funciona. Y como si fuera poco, pues tienen el problema del labor. Y es el tema, esto es un poco confuso, pero básicamente lo que está diciendo es, yo miraría la línea azul y la línea roja abajo, ellos están ya bajando. El año pasado bajaron 2 millones de personas por primera vez y van a llegar al final del 2100, llegan como a 700 millones, entre 600 y 700. Y más preocupante, hacia el 2040 están como en 900 millones de personas. Esto unido a este tema que es más grave, que es el tema de la edad de la población. Entonces, la edad de la población hoy en día es como el 50% está en 45 años y en 10 años pues va a estar por encima de 55. Y más grave aún, cuando miran como el 2035 al 2040, por cada persona retirada va a haber 2 personas trabajando. Saben que eso, el promedio más o menos es como tiene que ser 4 o 5. O sea que la presión sobre China en la siguiente década por el tema de la población y la población decreciendo y la población pensionada va a ser monumental. Esto, mejor dicho, la plata que ha tenido China para capital, la plata que ha tenido China para gastos militares, pues va a estar enormemente comprometida por el tema por el tema laboral y el tema de seguridad, de labor security. O sea que cuando van a ver los modelos, no hay por qué sorprenderse que hacia adelante, por el tema laboral, de labor, no hay crecimiento, por el tema de capital, muy poco, y por el tema de productividad, como vamos a ver, también va a ser muy bajo. Acá miramos el tema de casas ya, el tema de housing, y es un tema que todo esto son temas que complican más la vida de los chinos. Bueno, a mí me parece todo esto súper interesante, o sea que lo digo 1000 veces, pero mire la caída de la construcción residencial en China, más o menos al 40% de lo que era en el 2020. Pero el precio no ha caído, que es la línea roja. Cuando ustedes miran en China en qué está el wealth, la riqueza, el wealth de la población, el 60% está en casas. En Estados Unidos es el 20%. Si tienen el resto en stock market, tal. En China, por excelencia, los millones de chinos lo tienen en casas, los cientos de millones de chinos, y la crisis apenas está empezando porque miren el precio. Entonces, se calcula, las cifras chinas son un poco opacas, pero se calcula que hay como vivienda para 500 o 600 millones de chinos hoy en día en exceso, desocupada. Entonces, lo que les decía, hacia adelante, vivienda no es la solución. Tienen una crisis monumental. Esto es con lo que Goldman Sachs pronostica el 2050, que es la construcción de casas totalmente en caída libre. O sea que, pues, esto es lo que está, digamos, sosteniendo, pues, el tema de que
esta inversión que siguen invirtiendo el 95%, pues no va a tener mayor impacto, y en uno donde tenía mayor impacto, que era en el tema de housing, el tema para ellos está súper complicado. Este es un tema que pasó en todos los lados. Todos los países llegan, Japón es la línea anaranjada. Japón llega al pico y le pasa algo parecido a esto, si se acuerdan, a finales de los 80 y 90. Y después viene la caída de Japón, la ven en amarillo. Y la crisis japonesa, Japón todavía no se recupera de esa crisis. Es una cifra muy impresionante. Japón en el 95, el per cápita en dólares de Estados Unidos era como 70,000 y hoy en día es 35,000. Ellos han caído en US dollars per cápita a la mitad, Japón, en estos años. Y China, pues la diferencia con Japón es que Japón era desarrollada y sigue siendo un país desarrollado. China le toca esta crisis, pero todavía con un país de middle income, y esto lo que yo creo es que condena a China a la misma trampa que tenemos todos en América Latina, el middle income trap. Este entonces es el modelo, un modelo que estos unos chinos del Asian Development, pero si miran en otros lados van a encontrar algo parecido. Y básicamente lo que está diciendo es que en los próximos 10 años, eso es del 2031 al 40, pero yo diría que es lo que yo he visto del 2026, 27 al 40 es algo parecido, es que por cuenta de labor no hay crecimiento, por cuenta del capital 1.1% cuando era 4,5%, y por cuenta de productividad que ellos tenían crecimientos del 3%, 4%, y eso se debía a que estaban migrando del campo a las ciudades. Como eso se termina, no hay fuentes de productividad, y encima de eso, pues el presidente Xi, pues ha matado, digamos, que si no literalmente, intelectualmente, a todo ese capitalismo, los Jack Ma, y todos esos están totalmente opacados. Entonces, él prefirió la estabilidad al crecimiento. Y pues lo que está condenando a China es a un crecimiento en los próximos años, digamos que entre el 2, yo he visto otros estudios que tienen 3.2%, pero pues muy insuficiente para que China alcance lo que querían, que era ser un país desarrollado. Esto ya, mira, esto por épocas, y pues miren el del 2031 al 35, ya un poco el capital, un poco el tema de productividad y el sector laboral ya siendo negativo para el crecimiento de China. Y esto solo se empeora. O sea que ahora uno dice, pero bueno, ¿por qué China no puede cambiar de modelo? El problema que tiene China es que para cambiar de modelo le tocaría pasar a un modelo en donde el consumo se libera y hay mucho mayor consumo, mucho menor inversión, y se parece a un país desarrollado donde más o menos el 70% es consumo y el 20% es inversión. El problema es que el ahorro para eso tendría que cambiar el modelo socialista, tendría que caer el modelo, porque ellos necesitan controlar el consumo y necesitan controlar todo. El ahorro se da en los state-owned companies. Entonces, no hay manera que el consumo, con el tema de crisis de housing que hay en China, se vaya a aumentar sin haber una revolución o un cambio, que yo no lo veo posible. O sea que, o por lo menos en los próximos 10 años. Entonces, esto es el tema macro. Ahora miremos el tema financiero. Tienen hoy en día una deuda mayor que Estados Unidos. Ellos están hoy en estos 2022 ya están en el 350%. Es decir, el tema que ellos tienen en housing son como 50 trillones de dólares de deudas, y les pasa lo de Japón, que es que eso paraliza la economía, y si bien no la están dejando explotar, pues no van a poder salir de eso, quedan como patinando, y pues todo apunta hacia un crecimiento muy mediocre en los próximos años. Ese es el tema, y puedo abrir a preguntas, pero ese es el tema del el fin del milagro chino, y uno puede discutir si es 2% o 3%, pero lo que es difícil de discutir es que el problema de gente es
imposible. El problema de la presión del social, el problema social va a ser un problema enorme que ningún país de esa envergadura ha podido enfrentar, donde tengan, pues, por cada 2 personas trabajando, 1 pensionado. Y el tema del capital no tienen en donde le restrinjan más las exportaciones, con un tema donde ya infraestructura no da lo que era, no hay housing. Este panorama inclusive podría ser optimista. Esto entonces tiene repercusiones, pero hasta acá el tema de China y por qué el fin del modelo chino. ¿Qué repercusiones tiene eso sobre los commodities? Entonces va a haber una sección ahorita que es el tema de commodities y miro 3 que tienen, los 4 tendrían importancia para nosotros. Y el primero es el del petróleo. Ese es el precio del petróleo desde el año 2000. Les decía que para mí el tema del petróleo es un tema, esto refleja, es una belleza desde el punto de vista microeconómico. Acá el petróleo tiene equilibrios de corto plazo y equilibrios de largo plazo. En el corto plazo puede tener exceso de oferta o de demanda y hay un buffer que son los inventarios. Y la volatilidad, como lo vamos a ver ahorita, está explicada por esos inventarios. Y en el largo plazo el nivel está más determinado, ahorita vamos por la curva de oferta, muy importante por OPEP, pero vamos a ver por la cantidad de barriles diarios. Ahorita, este es un tema importante. Miren el consumo, y ahorita vuelvo acá. Este es el consumo de petróleo histórico. Desde el 90 estábamos en 70 millones. En el 2002 estábamos como en 80 millones y llevamos desde el 2018 como en 100 millones. Lo que es importante para nosotros en Colombia y lo que es importante para el tema del petróleo es que OPEP produce más o menos 50 millones de barriles al día a nada. O sea, el precio de ellos es $10. Hay como unos 30 millones de barriles históricamente, y eso se ha mantenido, que se producen también por debajo del $30. Y después cualquier cosa por encima de los 80 millones empieza a subir la curva de oferta, digamos el costo marginal, y entonces ahí eso es lo que ha hecho que haya subido el precio. Ahorita me devuelvo al precio del petróleo, pero miren el 2002. En el 2002 estamos en 80 millones de barriles, que yo me acuerdo de esos años, Isaac se acordará en Ecopetrol, el precio era $20, $30 y nadie pensaba que podía ser nada distinto. La razón de esos años, del 2000, 2005, era porque el mundo tenía esos 80 millones de barriles, los podían suministrar entre OPEP y países con muy bajos costos de extracción. Después, el mundo empieza entre el 2004 y el 2008. Digamos, en esos años se dispara la demanda y China es el que explica más o menos el 50% del incremento del mundo, entre 80 y 100 millones de barriles, y el precio se dispara. Miren, 2005, $60, 2007, $100, y ahorita les cuento la historia. El precio máximo en el 2007 llega a $145 por barril. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo puede llegar un precio? Y nosotros en ese momento que lo vivíamos, que BHP produce bastante petróleo, y era, ¿dónde va a parar esto? Esto tenía que ver simplemente porque China está disparado, la economía del mundo está disparada en el 2007 y no hay oferta suficiente y los inventarios se van absolutamente a nada. Y una de las cosas que aprendimos es que a todo el mundo, menos a los consumidores, les gusta el precio alto, a los gobiernos, a los productores, a todo el mundo. Entonces, la única forma que el precio paró en 145, lo otro es que es una demanda totalmente inelástica en el corto plazo. Nadie deja de manejar porque el precio sube. En el largo plazo pueden cambiar los consumos y los carros pueden ser más pequeños, pero en el corto plazo es totalmente inelástico.
La única manera que esto paró fueron las refinerías más ineficientes del mundo que no estaban pudiendo producir márgenes en esos años que estaban en China, empezaron a cerrar. Fue lo único que paró eso. Lo que es interesante, miren, en el 2008 se desploma y se desploma a $40, y es que ya la oferta ha reaccionado y empieza a haber un exceso de oferta que muy rápidamente desploma el precio. Yo les decía que hay un tema de inventarios que también hace que en el corto plazo sea muy volátil. Esta es una gráfica, no se ve muy bien, pero solo les digo, miren a la derecha el 2021. Si ven una curva, 10 días de inventario, como era hacia el 2022, esos son lo que es otro, que hace otra vez, otra faceta interesante. En el 2022, miren hacia el 2000, perdón, hacia el 2020 es eso. Miren que el precio se cae a $20. Realmente el precio se cae ahí perdón, ahí lo expliqué mal. Esto es, perdón, consumiendo. Estoy hablando de los inventarios cuando se caen a nada negativos en el 2020. A donde va el tema es que en el 2020 el precio es negativo, y es porque el mundo tiene una capacidad para inventarios, y cuando ya no hay más, eh, no pueden apagar, uno no puede cortar la oferta muy rápidamente, y el precio se cae fue negativo en Estados Unidos, el precio fue negativo. Pero bueno, eso no es tan relevante. Lo muy relevante es que en el futuro, si no se necesita que el petróleo desaparezca, en el futuro lo que es súper relevante es en el momento en que los barriles pasen de más o menos 100 millones a 90 y 85, el mundo va a cambiar totalmente para muchos países productores y sobre todo para Colombia. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ese es el tema del petróleo. Como les dije, llevamos 6 años más o menos en 104, 103. Lo que se estima es que en el 2035 vamos a estar, no se sabe bien, pero por ahí en 95 millones de barriles, y desde ahí va a seguir cayendo. Y esto, pues recuérdense, porque cuando llegue al final de la presentación, pues va a tener repercusiones, y está teniendo ya repercusiones muy graves para el caso colombiano. Esto es de McKinsey, y lo que hay varios escenarios de proyecciones: Sustainable Transformation, Continuum, digamos que es la de la mitad, y después hay otra que, digamos que en los extremos no son importantes, pero fijémonos en el de la mitad. No lo van a ver, pero en el tema de petróleo, esos 80 millones de barriles que hablo, digamos 85, llegaríamos hacia el 2035. Es decir, digamos que llegamos en el 2040, no importa, pero en el momento que llegamos a 85 millones de barriles, el problema es que la curva de petróleo se aplana totalmente. Esto es lo que se ve acá, esto es esquemático de otro trabajo, pero a la derecha ven la curva. Entonces, esta curva es la oferta, la curva de oferta. Cuando estamos a 100 millones de barriles, se dispara la curva, es decir, y ya porque es marginal y es muy difícil encontrar petróleo y se vuelve muy costoso. Pero cuando bajamos de 80 millones de barriles al día, básicamente entra la OPEP y entran los 30 millones que son hoy en día ultra deep en Brasil, en algunos lados del Golfo es súper eficiente, y en la medida en que el mundo pueda suministrar 80 barriles alrededor de $30, pues ya no hay ni posibilidad de que salgan lo que se necesitaría en Colombia, como vamos a ver más adelante, que es 60 y $70 el barril. Entonces, hacia allá vamos a llegar, no sabemos cuándo, pero el punto es, no se necesita que desaparezca el petróleo. Lo he dicho en algunas otras oportunidades, con que lleguemos a 85 millones de barriles, vamos a estar en problemas serios, como vamos a ver. Eso es el tema del petróleo, que es nuestra principal exportación. El tema del carbón es muy grande. Miren el precio antes, que esto en el 2022 es claramente el tema de la guerra en Ucrania. Antes de eso estábamos como en $60, o sea que ya
había un declive entre el 2014, 15 y el 2000, y antes de la guerra, ya el mundo del petróleo estaba en $65. Ucrania cambia eso, cuando a Europa pues le toca no depender del gas ruso. Alemania en particular, pues que hizo la brillante idea de cerrar sus nucleares, le toca volverse otra vez un país donde demanda enormemente carbón, y eso pues hace que el precio vuelva, viene ese precio, y nosotros nos beneficiamos de todo eso. En Colombia llegó a $400. Hoy en día están 150, pero esto es temporal. La guerra se va a terminar, si no es este año, el año entrante, las cosas se van a normalizar, y no hay ninguna duda que a finales de esta década Europa va a estar consumiendo cero carbón, y es donde la mayor parte del carbón de Colombia va a los puertos europeos, porque ya Estados Unidos pues ha reducido dramáticamente, y el único sitio en el mundo donde sigue habiendo carbón es en Asia, pero el carbón colombiano le llega, pero muy difícil, le toca por el canal de Panamá, Panamax, o sea que esto va a ser muy complicado competir para el carbón colombiano. Estos son escenarios del International Energy Agency, y pues son escenarios al 2030, qué tan vamos a reducir el carbón. Yo pensaría que estamos entre la línea verde y amarilla. Tal vez esto es de McKinsey otra vez, y ven, les va a quedar difícil ver, pero solo entre hoy y el 2040 el carbón cae a la mitad. Y repito, el problema nuestro no es que caiga a la mitad, sino que Europa se desaparece, y es muy difícil para el carbón colombiano competir. Llega al Asia, pero pues con unos costos enormes, y por eso le va a pegar muy duro a la balanza de pagos. Este es el cobre, y no todos los commodities están mal, y este es el mineral del futuro, es el mineral verde por excelencia. No me detengo mucho ahí, simplemente está disparado, y a la derecha ven la curva de proyecciones a partir del 2023. O sea que los países, en particular Chile y Perú, como vamos a ver, pues son países muy exitosos en el tema de cobre, y ellos van a estar muy protegidos en este mundo de transición, de cambio climático. Nosotros, pues desafortunadamente, eso no es el caso. O sea que al cobre lo ven, y nuestra tercera exportación minera es níquel. Níquel es un commodity que sirve para el cambio climático. Níquel tiene un problema que no voy a detenerme, pero es que los chinos, cuando logran entrar a algún sitio en forma, ellos son consumidores antes que productores, y destruyen el mercado porque pues está en su interés. Ellos entraron a Indonesia, y en Indonesia hoy en día están produciendo la mitad del níquel del mundo en cuestión de unos 6 o 7 años. Y ya el níquel ya se va a desaparecer. El Cerro Matoso no puede competir. Es un proceso, se llama High Pressure Acid Leaching. Es un proceso que es muy competitivo, como los chinos lo tienen, y yo no le doy muchos años ya al Cerro Matoso. Este es un cuadro que mira el total en Colombia. Ya vamos a pasar a Colombia ahora, y con eso ya empiezo hacia el final de la presentación. Esto es el total de las exportaciones de recursos naturales, pero básicamente estas tres, que es mining, que es oil, coal y níquel. Níquel en algún momento llegó a ser $1 billón y medio de dólares, o sea que era importante. Llegó en el 2012, estábamos en 70%, y estuvimos todos estos años en 65%. Eso no es del todo extrañar, todo país, Chile está en eso, parecido, como el 65%, y nos hemos mantenido, ha sido el sostén de la balanza de pagos de Colombia sin ninguna duda. En el 2023 caímos ya al 58%, pero de las cosas que me sorprendieron preparando esta presentación, es lo bajito que estamos con las últimas cifras del DANE.
Estas son las últimas cifras a septiembre 24. Estamos hablando 12 meses, o sea que es año corrido, no sino año completo. Y estamos en este momento ya, cuando suman petróleo y derivados, carbón y níquel, están representando el 48% del total de exportaciones. Es decir, que caímos de niveles del 60%. Ya en el 2024 vamos a terminar en el 48%. El problema es que a mediados de la década yo creo que vamos a estar por ahí en 25% del total de exportaciones. Y con eso voy a terminar, pero esos 15.6 billones de petróleo, en el mejor de los casos, en el 2035 van a ser por ahí unos 2 billones. El carbón, que es 7.5, va a ser por ahí 2 o 3, porque el precio se va a caer de 150 a 80. Y porque los costos van a ser enormes. Y el níquel desaparece. Esto, el impacto, lo vamos a ver sobre balanza de pagos. Esto es del artículo 4 del Fondo Monetario. Si no lo ven, yo lo leo rápidamente. Pero miren, el 2022. En el 2022, las exportaciones eran el 17% del Producto Interno Bruto y las importaciones eran 21%, que es más o menos lo normal que hemos tenido durante muchos años. Esto es de acuerdo al fondo, y yo creo que esto está sobreestimado. El fondo ya estima que al final de esta década pasamos a 11.9 de exportaciones, es decir, de 17.2 de las exportaciones sobre PIB pasamos a 11.9. Yo creo que en el 2035 vamos a estar en un dígito. Va a ser 8% o 9% o 7%, pero va a ser menor que eso. El problema enorme que eso tiene es que cuando miren importaciones y miren capital goods sobre todo, en el 2022 estábamos en 6%, ya el fondo estima que vamos a estar en 4%, es decir, una reducción del 30%. Y la verdad, nos vamos a volver ya no la Atenas suramericana, sino el Tíbet suramericano, porque no va a haber con qué. Cuando usted está en 9% del Producto Interno Bruto, sus exportaciones no tiene un sector no puede pagar las importaciones que le van a permitir tener un mínimo de crecimiento. Esto, acá, lo que les voy a mostrar ahora es una gráfica. Esto es el tema de petróleo. Para esta conferencia, un amigo que trabaja, y no voy a decir la empresa porque para que no haya problemas, pero es uno de los grandes consultores del mundo. Ellos tienen modelado todo el petróleo para todo el mundo y tienen modelado Colombia campo por campo. En ese modelo, si les puedo mostrar, muestran esto y básicamente muestra que caímos de 750,000 barriles en el 2024, más o menos a 370,000 en el 2036. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que no hay nada que hacer. Así llega un gobierno en el 2026 que quiere, es decir, no vamos a promocionar el petróleo. Desafortunadamente va a ser muy tarde por la siguiente razón. Entonces, este modelaje es lo que tenemos y asumiendo que lo que hay se sigue, los descubrimientos se siguen desarrollando y caemos, como les dije, a la mitad de lo que tenemos hoy. Digamos que en el 2026 y 2027 vamos a tratar de atraer nueva exploración para nuevos campos en nuevos sitios. El modelo de esta consultora calcula que el precio que se necesita es de $105 por barril para que compense el riesgo, el hecho de que está explorando en sitios nuevos, más todo el tema de desarrollo. Tienen que estar pensando que el promedio del precio del petróleo va a estar por encima de los $100
hacia en los siguientes 10 años. Lo que estamos viendo hoy, como estamos es con el precio a 70 o algo así, y pensando que hacia el 2035 vamos a estar como en 95 millones de barriles y bajando, es muy difícil pensar que aún con las mejores intenciones, alguien vaya a poder atraer empresas que vengan a explorar a Colombia. Las grandes empresas están concentradas en esos enormes campos como en Brasil, en donde pues tienen ya la certeza que están sacando barril, que inclusive, digamos, con lifting cost y todo por debajo de los $30. O sea que la verdad, yo para esta conferencia venía ya pesimista de este tema, pero pues con esta información y como le digo, en campo por campo, esto se ve muy, muy complicado el panorama para el país. Esto tiene otra complicación y es que el consumo en Colombia, ¿no? Diario es de 340,000 barriles día. O sea que si bajamos de 750,000 a 370,000, eso lo que quiere decir es que solo nos queda petróleo para el consumo interno y que por lo tanto esos 16,000 millones de dólares de exportaciones se desaparecen. De golpe exportamos algunos productos, de golpe exportamos 2 billones, yo no sé, 3 billones, 4 billones, pero el impacto va a ser enorme hacia el 2035. O sea que en el 2035 tenemos, como les dije, pasamos de 16 billones de petróleo de golpe a 3, pasamos de 7 billones de golpe a 2 o 3 en carbón y pasamos, el níquel pues se desaparece. Termino con este cuadro. A mí, alguien me preguntó alguna vez una cifra que resuma, digamos, y que si usted vaya a saber si un país desarrollado o no. Y yo hablaba con Armando hoy más temprano, le decía, para mí esta cifra que no la ven mucho, que es exportaciones per cápita, me parece que es una cifra que resume tal vez mejor que ninguna la capacidad de un país, primero, pues de ser desarrollado y la capacidad de tener unos no transables que permitan, pues, tener una calidad de vida. Obviamente, eso es lo que permite que en Australia un peluquero se gane $40 americanos y en Colombia pues, se gane 4. Es esto, exportaciones per cápita. No hay país desarrollado que tenga menor de 9,000, $8,000 per cápita. Estamos hablando de esto sobre todo es para países pequeños y medianos. Un país muy grande se puede defender mejor, pero países pequeños y medianos, la mayoría de los países del mundo, necesitan tener una exportación per cápita mayores a 7,000, 8,000. Acá lo que vemos es que Argentina, pues 1,400, Australia 14,000, Bolivia y Colombia en 900. A hoy, Chile 4,800, Holanda 56,000, que es una locura, y Perú otra vez en 1,700, España en 9,000. Si ustedes miran esto, no hay ningún país desarrollado, como les dije, que esté por debajo de 7,000 o 8,000. Cuando miran Chile y Perú, alguna vez hablábamos del éxito de Perú con los aguacates, y yo creo que es muy loable ese tema y ellos han hecho muy buen trabajo. Desafortunadamente, Perú, el 65% es minería. En el caso de Chile es lo mismo. El tema es que estos países nuestros en desarrollo, poder competir en el mundo es extraordinariamente difícil. Eso se necesita, pues, ¿por qué Holanda compite? Pues porque tiene unas mejores industrias, tecnología, lo que quieran. Pero para nosotros competir, uno puede, sí, de golpe en aguacates podemos llegar a 1,000 o 1,500, pero para sustituir lo que estamos perdiendo en el tema de petróleo y de minería, no, realmente no sé cómo vamos a hacer. Y por eso, pues esto es más un llamado a todos, a este grupo de políticas públicas. Esto no, claro, no le afectaba a este gobierno, probablemente el siguiente pueda sobreaguarlo,
pero estamos más o menos cerca en la siguiente década, si es 2035 o 2033 o 2036, está más o menos cerca a que tengamos, digamos, una capacidad muy menguada de desarrollarnos. Esos $900 en la siguiente década, pues yo hice algunas simulaciones, se pueden volver $600 per cápita. O sea que eso es, no quisiera terminar con eso o con algo más optimista, pero me parece que por lo menos ser realistas y entender lo que nos va a pasar en los próximos años, me parece que es tal vez eh, muy importante y por lo menos tener una coincidencia con respecto a ese diagnóstico. Bueno, Armando, no sé si me demoré mucho, espero que no, pero uno siempre cree que se demora menos, pero No, Alberto, muy interesante, buenísimo. Muchas felicitaciones. Eh, ha sido muy provocativa la conversación. Tenemos 87 personas además conectadas. Y ya preveo que vamos a tener una cantidad de manos levantadas con mucho interés para hacer preguntas. Entonces voy a empezar a darle la palabra a grupos de tres y luego que seamos concisos para darle la oportunidad a más personas de intervenir. El Per- usuario de Zoom, presumo Perdón, que... sí, ¿Aló? pero sí, le pedimos a Alberto si cierra para poder ver las sí, caras. ok, Ok, esperemos entonces. ok, y que stop sharing, Ya, correcto, Ok, gracias. listo. ¿listo? Ok, Entonces y yo vamos a estoy en empezar. pantalla, bueno, ok. Sí, vamos a empezar con usuario que entiendo es Gabriel Sánchez. Gabriel, adelante. Alberto, aló, Armando. Sí, señor, Sí, adelante. Miren, muy rápidamente y con un internet regular en un aeropuerto, bueno, saludar a Alberto, extraordinaria la conferencia y muy preocupante. Esas cifras son demoledoras. Entonces la pregunta es que tiene que ser, porque el futuro, por lo que él ha planteado, no está en el sector energético, como por ejemplo hacer lo que hizo Costa Rica, que logró llevar a Intel, o no sé, la verdad que es muy agobiante la situación. Entonces mi pregunta para Alberto es el que nos podría sugerir. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Pedronel Ospina, adelante. Yo, Alberto, felicitaciones, realmente pues un panorama bastante sobrio, por decirlo menos. Eh, yo he estado mirando la parte y los resultados en tu ejercicio, que realmente uno también es que pensar cómo vamos a consumir, qué energía vamos a consumir en Colombia. Ahí la parte importante es el costo al cual esos 300 y pico mil barriles que vamos a estar consumiendo aquí lo vamos a estar consumiendo a $50 el barril, entonces el resto del mundo, porque eso es lo que nos cuesta, o $40 que es lo que nos cuesta producirlo, incluso el resto del mundo a unos costos más bajos. Entonces, realmente eso plantea efectivamente cuál es la sustitución de energías que tenemos que hacer en Colombia. Y ahí eh, buscar otras alternativas. Yo tengo como una cifra en la cabeza que todo el aparato que tenemos de energía y de producción en Colombia nos cuesta, si lo fuéramos a reemplazar, son como del orden de 150.000 billones de dólares. 150.000 millones de dólares. Obviamente es una cifra pero uno sí lo que sí puede pensar es que tenemos una ventaja con varios países, Australia, otras cosas, es desarrollar, y la pregunta va a ser por ese lado, es qué tan factible realmente es pensar que una Guajira efectivamente podamos hacer algo con la parte de hidrógeno verde y dedicarle una parte muy grande y que la fuente de exportaciones y de reemplazo que tenemos en términos de combustibles sea hacia el hidrógeno verde y poder explotar esa riqueza, que sí es una riqueza que va a tener un mercado. Pero ahí la pregunta es, ¿qué tan lejos estamos de que tecnológicamente eso sea factible?
Y el orden de inversión, pues es una orden de inversión de 60.000 millones de dólares. Eso son 1.000 kilómetros cuadrados que necesitamos de solar, más viento, bueno, más agua dulce, salada. ¿Cómo ves eso? Si hay posibilidad o es soñar con cosas muy lejanas. Gracias. Gracias. Fabián Giraldo, adelante, Fabián. Perdón que interrumpa, pero Alberto, mientras usted no habla, puede cerrar el micrófono que está interfiriendo. Gracias. Gracias. A ver, Gracias. Alberto, yo quería preguntarte, bueno, con esa presentación que haces tú inicialmente de China, con esta caída en la construcción, hay una serie de materiales en surplus, uno de ellos el acero. El acero está generando fuerte presión, como todos sabemos acá en Colombia, pues porque los precios son mucho más bajos y obviamente siderúrgicas tan grandes como Paz de Río, pues están en riesgo. Yo sé que se han tomado unas medidas recientemente, pero que sean suficientes o no es otra discusión. Y adicionalmente Colombia es que tal vez el tercer exportador de coque del mundo. Y eso directamente pues empieza a afectar, es el primer producto manufacturado. Yo quisiera, perdón por mi voz porque tengo una gripa tremenda, yo quisiera preguntarte cuál es tu observación frente a estos materiales particularmente, frente a otros materiales que tú en tus estudios has podido observar que son surplus y que presentan una amenaza para algunas materias que produce Colombia, y qué oportunidades pueden haber en acceso a materias que pueden ser mucho más baratas en el mercado y que no las estamos produciendo. listo. Alberto, adelante. Gracias, Armando. Realmente yo no mencioné algo porque no quiero que piensen que es en interés propio, pero realmente es más un dolor de cabeza que cualquier otra cosa. Pero yo creo que el siguiente gobierno sí le va a tocar darle un impulso muy grande a la minería de cobre y de oro. Yo creo que, yo lo he dicho, que Colombia sí tiene esa posibilidad y eso se demora unos 8 o 9 años, pero es lo único que yo veo que tendría la capacidad de tener una magnitud de ese orden, de 10 billones de dólares o algo así, que es lo que se necesita, 10 o 12 billones de dólares. Realmente no veo, uno mira Colombia, ¿cuál es el ejercicio más exitoso de exportaciones, digamos, fomentadas desde el centro? Ha sido las flores. Las flores realmente se acordará, y que veo a Diego en la pantalla, se acuerdan todos, eso fue el estudio del Banco Mundial, y esto tenemos la ventaja competitiva en los 70s, y ha sido exitoso, y genera mucho empleo, pero son como que 1.500 millones de dólares, 1.700. Exitoso, pero pues 40, 50 años. 2.500. Y lo hace ok, y pues es muy, muy complicado replicar eso. O sea que yo sigo pensando que para nosotros lo que tendría más impacto para llegar a esos 10, 12 billones de dólares y ojalá más, porque es que estamos hablando que ya hoy en día, con las exportaciones que tenemos de petróleo de 16 y de otro, tenemos muy, muy poca exportaciones. Estamos hablando, ya hoy en día estamos como en el 12% del Producto Interno Bruto, que es muy bajo. Pero en el tema de hidrógeno, hay estudios de McKinsey y de otros, de Bain, que hablan, los países por excelencia están en el sur, en Australia y en Chile. Y la verdad, el hidrógeno está por ahí todavía a muchas, muchas décadas de ser una realidad. En este momento en Australia, uno de los tipos más ricos, que se llama Andrew Forrest, acaba ya de cerrar todo su proyecto de hidrógeno verde y montar como a 700 personas. El hidrógeno está claro para BHP, que decidió no meterse, que va a ser un tema de nicho, pero nunca va a ser un tema que podamos exportar. Y la razón de eso es la siguiente: para transportar LNG se necesita bajarlo a menos 70 grados y se transporta.
el hidrógeno es menos 270. No hay forma, o sea que yo no veo pero ni posibilidad que los países que tienen más posibilidad que Colombia lo vayan a desarrollar en los siguientes 20 años. Y Fabián, el tema del acero, nosotros, sí, ¿cuántos tapas de río? ¿5 millones, 7 millones? Yo le perdí la cuenta, pero sí, frente a los 1.000 millones de China, no, digamos que el tema es que China va a inundar el mundo de acero, va a seguirlo inundando, lo van a tratar de parar con tarifas, pero tiene razón, hay un exceso de acero que pues no hace que lo de Paz de Río se vuelva muy complicado. El tema del coque, no creo la verdad que seamos terceros y somos marginales otra vez. El país más grande del mundo es Australia, pero yo creo que exportaría unas 100 veces más que Colombia o algo así. O sea que el coque, con el tema del hierro cayendo, el coque también tiene problemas. El carbón térmico se va a acabar totalmente, el carbón de coque va a seguir, pero más o menos en forma marginal. Gracias, Alberto. Empezamos otro ciclo de 3 personas. Empezamos con Diego Pisano. Diego, adelante. Gracias, Armando, y gracias, Alberto, por tan interesante presentación. Creo que nos ha convencido de que el modelo chino tiene unos problemas estructurales derivados de la demografía, de los retornos decrecientes al capital y del comportamiento de la productividad total factorial. Pero quisiera hacer una observación sobre este último elemento, porque leí en estos días un estudio del grupo de economía de Oxford, que está vinculado a la Escuela de Negocios de Oxford, y le hace competencia a McKinsey con proyecciones hasta 2050. Y ellos dicen que la inteligencia artificial podría tener un impacto muy positivo sobre la productividad total factorial en China, y eso podría elevar, no es que vaya a impedir el final del modelo chino, pero sí puede implicar tasas de crecimiento de 3,5, 4%, algo de ese orden, si, sobre todo si Estados Unidos no impone muchas restricciones a la transferencia de conocimiento para que China pueda entrar de lleno a la inteligencia artificial. Yo sé que esta es una pregunta de bola de cristal, pero ¿qué piensa Alberto sobre esas teorías de ese tipo de tecnologías y su impacto? Gracias, Diego. Perdón, Alberto, ¿puede volver a cerrar el micrófono, por favor? Es que hay un viento allá terrible. Ok. Gracias. Andrés Langebeck, adelante. Y le pregunto a Gustavo Moreno si subió o bajó la mano, que no la veo. Andrés, adelante. Sí. Muy buenas Digo, noches. Alberto, felicitaciones, muy buena presentación. Yo tengo dos comentarios. El primero es que yo creo saber cuál es el producto que va a reemplazar al petróleo y al carbón y a muchas exportaciones y es la gente. Y eso ya lo estamos viendo cuando tú miras la balanza de pagos y los flujos de población de Colombia. Hemos visto en los últimos 3 años una salida de más de 1.400.000 colombianos. Y los ingresos por remesas de Colombia mm, están en cerca de 11.000 millones de dólares, que son apenas 4.000 millones de dólares por debajo de las exportaciones de petróleo. Ahora, es terrible porque pues obviamente estamos desapareciendo una de las fuentes de crecimiento del país, em, pero nos estamos volviendo cada vez más parecidos a los países centroamericanos, donde la emigración de los nacionales se vuelve en una fuente importantísima de divisas. Y eso me parece que hay que tenerlo muy en cuenta. En el corto plazo es una compensa, digamos, algo de esa tragedia que es la inmigración. En términos de la medida, yo la vez pasada le oí un comentario a usted sobre el tema de las exportaciones como medida para mirar las posibilidades de crecimiento de los países y yo no estoy de acuerdo con esa medida. También basado en mi análisis de los países centroamericanos. Cuando tú miras las exportaciones como proporción del PIB de Honduras,
son más del 100% del PIB. Y la razón para que sea así es que Honduras es un país maquila. Importa muchísimo y exporta muchísimo, pero en neto lo que queda es mucho más bajo porque es el valor agregado que los hondureños le dan a las materias primas que importan para reexportar. Entonces, tenemos que buscar una definición un poquito más sofisticada de, 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 de esa relación entre el comercio exterior y el desarrollo que hay. Yo creo que hay medidas como las que se basan en el grado de sofisticación de la oferta exportable, que hay muchas. Eh, y, por ejemplo, Hausman, ¿no? Todos estos temas que ha venido trabajando Hausman que son bien importantes. También en el tema de, de las cifras puras, lo que uno se está dando cuenta es que definitivamente las cifras tradicionales de exportaciones son muy erradas. Y les voy a contar el caso, y sí, en Colombia en esto es interesante. Yo lo dije también en alguna oportunidad anteriormente. Eh, Hay muchísimas exportaciones de servicios que Colombia está haciendo que no están contabilizadas en la balanza de pagos. Y especialmente en temas como desarrollo de software, en temas de diseño de arquitectura, en temas de diseño en general, donde lo que uno ve es que el país se ha convertido en las exportaciones, llamémoslas, que es básicamente el trabajo que se hace en Colombia de valor agregado en cadenas productivas globales, de creación de software, por ejemplo, es impresionante. Eh, y ahí eso no lo hemos medido bien, pero Colombia es importante en eso. Y en otros servicios también lo es. Por ejemplo, en servicios es muy llamativo la participación que tienen los call centers. Los ingresos por servicios de call centers para Colombia son muy importantes en términos de la balanza de pagos. Estos eran básicamente mis comentarios, pero felicitaciones, muy buena presentación. Gracias, Andrés. Y ahora sí, Gustavo Moreno. Adelante, Gustavo. Magnífica la presentación. Tengo dos comentarios respetuosos. Dado que la productividad depende no solo del valor del trabajo y del capital, sino de la forma en que se organizan, y dado que la calidad de la educación china es sobresaliente, como prueban los resultados en las pruebas de PISA, uno podría observar que hay un enorme potencial para aumentar productividad y además nada es irrevocable y el desenvolvimiento de China y de los commodities también depende del desenvolvimiento del mundo en el agregado, para lo cual hay todavía mucho espacio para mejorar, máxime que las tareas más importantes son para la humanidad entera. En ese contexto, paso a una observación sobre Colombia, y es que yo sí creo que Colombia puede crecer rápido de manera sostenida durante un buen periodo de tiempo, con una institucionalidad política razonable, orientada a asignación eficiente de recursos escasos, a una educación mucho mejor y a aprovechar sobre todo ventajas comparativas naturales, en particular el clima, que puede hacer de Colombia el paraíso para la cuarta edad del primer mundo, con beneficios para todos. Esos eran los dos comentarios. Gracias, Gustavo. A ver, Alberto. Gracias. Diego, eso lo que dices, nadie sabe, es la bola de cristal, como bien lo anotas. Uno lo que ve acá y lo vemos nosotros acá en la empresa internamente, ahí va a transformar el mundo, pero se va a demorar.
y está claro que esta primera onda tiene mucho menos, digamos, Nvidia y todos estos. Yo creo que el mercado se va a ajustar en algún momento y vamos a demorarnos más tiempo de lo que pensamos en que eso se vuelva una realidad. Uno lo mira, nosotros estamos acá en la empresa mirando la aplicación de AI a minería subterránea, y es mucho más complicado de lo que parece, y realmente hasta ahora, digamos, más allá de ser unas cosas geniales en el tema de palabras y escribir respuestas, en el tema de productividad, yo creo que estamos más lejos de lo que la gente piensa. Hay otro tema para China muy complicado, y es que uno de los temas que Biden continuó de Trump y que ahora Trump va a seguir, pues es el tema de Estados Unidos con China. Estados Unidos, hay un consenso entre los empresarios americanos de que China estaba pues tomando ventaja de ellos, y entonces ese tema de transferencia de tecnología, el CHIPS Act de Biden, de tratar de promocionar y de restringir exportaciones de microchips a China, es violento. Y yo creo que en esa guerra de tecnología, en donde se van a separar los mundos tecnológicos de China y su órbita, y Estados Unidos y los países desarrollados y su órbita, el gran perdedor va a ser China. Yo vería, digamos que, como dices, es una cosa de bola de cristal, pero vería muy difícil que eso tenga un impacto en los próximos 5 o 8 años. El tema de Andrés, lo de gente interesante, me parece muy triste que nos volvamos un país de remesas y que nuestra comparación sea con Centroamérica, pero pues si así va a ser, pues bueno, nos vamos a volver un país centroamericano. Un tema que digamos que haría énfasis es en el tema, otra vez miren el artículo 4 del fondo, y pues son como las mejores, no las mejores, pero pues son buenas proyecciones. Las importaciones como proporción del PIB caen del 21% en el 2022 al 14% en el 2029. O sea que otra vez una caída brutal del 30-35%. Y eso, sea lo que se sea, genera unos impedimentos muy grandes para el tema de crecimiento. O sea que yo sigo pensando que eso, sí, si acaso nos volvemos un país de remesas. De Gustavo, yo estoy de acuerdo, la educación china es increíble, es sobresaliente, pero a mí me parece que lo que se agotó no es el tema chino ni el tema micro, sino el tema del modelo político chino. Si hubiera una, digamos, revolución y se instalara un modelo capitalista occidental sin el control tan violento que ellos tienen, yo creo que China se demoraría unos años, pero saldría adelante. Pero yo, con ese afán de Xi de perpetuarse y de controlar todo, él prefiere, como digo, por ejemplo, todas esas compañías, Alibaba, pero todas las compañías que ellos estaban muy bien de Artificial Intelligence y todas esas que estaban rivalizando a Google y haciendo rivales de Facebook y todas, en ese afán de él de controlar todo, las está asfixiando. O sea que yo creo que es el modelo político el que está matando, el que está asfixiando a China. Eso puede cambiar, por eso puede que en 5 o 8 años o antes cambie y eso genere algo. Pero mientras tanto, difícil me parece. Y el tema, sí, en Colombia de clima y esto, otra vez necesitamos divisas, necesitamos un sector exportador mínimo para poder salir adelante, yo creo. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Le doy la palabra a Isaac Yanovich. Adelante, Isaac. Alberto, gracias por la presentación. Yo voy a hacer de pronto unas observaciones, unas preguntas mucho más elementales. La primera es que vi recientemente una presentación de un investigador de MIT
sobre los desarrollos y la investigación que se está haciendo en tema de energía nuclear, especialmente en lo que tiene que ver con fusión. Y le sentí al final como mucho optimismo de que eso se podría materializar en tiempos relativamente más cortos, con la ventaja de que es menos riesgoso desde el punto de vista de seguridad y de que se prestaría para hacer unidades de generación de tamaños relativamente más pequeños. Esa es mi primera observación. Segundo, me llama la atención que no se ha mencionado para nada en el tema de potencial de exportación de la agroindustria. Yo siento que Colombia en algunos renglones, y conozco particularmente el de la palma africana, donde a mí me parece que Colombia tiene unas ventajas comparativas muy grandes para competir con los grandes productores de palma, pues Malasia e Indonesia, y estamos mucho más cerquita de los Estados Unidos que ellos. Y lo tercero, muy rápido, es qué posibilidad le ves tú a algo que creo que también está cogiendo como mucho impulso en el mundo, que es el nearshoring, que yo veo que Colombia también en teoría tiene ahí unas ventajas comparativas importantes, y aquí creo que no se ha hecho un esfuerzo suficientemente grande en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, Isaac. Astrid Martínez, adelante. Gracias Alberto por esta conversación tan motivadora. Yo empiezo por el final de las preguntas que quería hacer, tienen relación con lo que estaba planteando Isaac ahora, y es que sí, sabemos que es importante un desarrollo exportador para garantizar el crecimiento en países como el nuestro, pero sí hay otras oportunidades de crecer que también merecen como algún examen de sus posibilidades. Estas de la agroindustria, el turismo, los activos de la naturaleza, la biodiversidad y demás pueden ser posibilidades en el mundo en el cual, pues digamos, las economías evolucionan más hacia servicios y menos a, a la explotación de estos commodities. Lo otro es que en esa proyección de la producción de petróleo, estábamos acostumbrados a ver ese decrecimiento en el mediano plazo de la producción del petróleo, y en algunas gráficas que salían antes de que comenzara este gobierno aparecía la posibilidad de compensar la pérdida de prospectividad onshore del país con convencional, con el fracking, y en el caso del gas con el offshore. Me llama la atención que ese consultor no haya modulado ese tema, o que no lo haya mencionado, no sé cómo lo ven. Algún día, pues, cuando se acabe el gas en Colombia, se va a ver la necesidad del fracking, yo creería. Y una cosa así un poquito puntual, y es que el comentario que hiciste sobre que se va a acabar la guerra eh, el año entrante, pues, ¿nos podrías ampliar eso? Pues, no tenía eso como tan posible en mi cabeza. Gracias. A ver. Adelante, Alberto. Armando, yo tenía una pregunta, si quieres Ah, completar las tres. sí, es que no vi Es tu que no mano. podía levantar la mano. Adelante, Excusa. Isaac, por supuesto. Bueno, no, muchas gracias por la presentación, muy interesante y demás. Yo veo un análisis muy impresionante sobre las industrias extractivas para generación de electricidad, muy negativo de parte de Alberto, pero no muestra como la oportunidad de las renovables. Yo no lo estoy hablando necesariamente para exportación, sino para lo local, que podría ser finalmente un país que tenga electricidad barata. Y si se hace una transición rápida, podría ser competitivo en lo de producciones nacionales, entre otras para la industria del turismo y de la agroindustria y demás, ¿no? Entonces yo quisiera un comentario frente a
a ese tema. Gracias, Isaac. Ahora sí, Alberto, adelante. Gracias. Pues Isaac Yanovich me dio la oportunidad de dar un comentario optimista sobre un tema, y es el tema de cambio climático y el tema nuclear. Yo en el cambio climático sí soy más o menos optimista, no pronto, pero yo creo que ese tema se soluciona significativamente en la década siguiente. Lo que tenemos que aguantar es que el mundo no se destruya, y yo no creo que se va a destruir de aquí hasta allá. En parte, el tema nuclear y lo que dices, Isaac, yo diría que lo que está promocionando Bill Gates, que todavía no es fisión, no son las tradicionales, son modulares de 300 megavatios en donde no hay nada de lo de Fukushima, porque no se necesita agua para enfriar. O sea que y él le está metiendo mucha plata a eso, y va a estar listo como hacia el final de la década, donde eso sea exitoso, y no hay por qué no serlo. El tema nuclear sí es una cosa, es la solución definitiva al tema, y eso acaba, si al final de la década pasa eso acaba de acabar con el tema de gas. Pero también lo que dices de fisión, yo he leído las mismas cosas y es extraordinario. Yo tengo un amigo, el que era mi jefe, que es ingeniero químico y muy inteligente, Kloppers. Él entiende mucho más de ese tema, obviamente, que yo, y él está muy entusiasmado de que esto va a ser una realidad más hacia finales de los 2030, pero mucho antes de lo que pensábamos. Entonces yo creo que el tema del cambio climático, en el tema de renovables, al final voy al tema de lo que dice Isaac. Me parece que esas no son la solución, aunque son importantes, pero que ese tema nuclear es súper, súper importante. Y China, pues no es sorprendente, es uno de los países más avanzados del mundo en eso. Y lo que está claro es que la construcción de hoy en día, con la tecnología existente, una nueva nuclear no tiene nada que ver con Fukushima o con Three Mile Islands o cualquiera. Eso son, pero muy, muy seguras hoy en día. Pero la de Bill Gates es uno más allá. Eso sí, sería en la medida que no hay un tema de que se necesita agua para enfriar, pues se solucionaría eso totalmente. El tema de agroindustria, yo creo que claro que tenemos mucho potencial y es importante, pero uno mira, y yo estuve mirando ese tema de Perú, y Perú son mucho más exitosos que nosotros en eso. Realmente ellos tienen industrias de aguacate, industrias de piña, y todo súper exitosas. Lo que una vez más creo es que eso se demora mucho, mucho tiempo, y necesitamos complementarlo con algo, porque esta pérdida de estos 20 billones de dólares es mucho más rápida de lo que cualquier cosa digamos, de ese tipo pueda compensar. Eso pues es lo que yo creo. Y claro, todo nearshoring es un tema importante. Yo creo que de todas maneras, no sé cómo Trump va a jugar con México, pero si hubiera sido un demócrata, lo que uno sí ve es que el mundo, y hay un libro muy interesante que lo recomiendo, que es This is how the world will end. Pero pues la hipótesis ahí es que el eje México, Canadá, Estados Unidos se vuelve súper importante, algo con Centroamérica, y que de ahí en adelante pues va a haber unas tarifas y un mundo mucho menos globalizado de lo que había. Yo creo que sí vamos hacia allá, pero pues nearshoring también, con un gobierno pues amigo de los Estados Unidos, podría funcionar. Astrid, el tema, este estudio contempla el fracking y no lo ve competitivo, y también tiene el gas, y tiene el gas cayendo a la mitad. Es decir, entre hoy y el 2035, 2036, la producción de gas en ese estudio cae a la mitad. Yo creo que Colombia, el segundo Isaac, lo que he visto en Australia, donde tienen tal vez la mayor porcentaje de energía renovable en el mundo, esa energía funciona muy bien hasta un 50%. Yo creo que Colombia está muy bien situada porque tenemos hidráulica y tenemos cantidad de energía firme que permite tener mucho más energía renovable de lo que tenemos.
y hoy en día el tema de energía solar es hiper competitivo hoy en día. Yo sí creo que hay mucho espacio en Colombia para llegar a un 35, 40%, creo que más alto de eso se empieza a volver complicado por el tema de energía firme. En este grupo de políticas públicas hay gente mucho mejor que yo, mucho más técnicas que yo en ese tema, pero yo sí creo que energía renovable tiene mucho campo, y yo también creo que la energía, con la energía hidráulica que tenemos, sí es una ventaja competitiva que tenemos. Gracias, Alberto. Faltó la pregunta de la guerra, De la guerra. La pregunta de la guerra, la respuesta. con Trump, Ucrania no le va a tocar, le va a tocar aceptar una paz a regañadientes. El plan de Trump está más o menos claro, que es que Ucrania acepte toda la parte de Ucrania que Rusia capturó al principio, y después una zona demilitarizada y 20 años de no entrar a NATO. Creo que más o menos esos son los ejes de un plan que he leído por ahí que los asesores de Trump están diciendo. Y yo lo veo, ya Ucrania está exhausta, o sea que esa guerra ya no le tiene sentido para nadie. Rusia más o menos la tiene ganada, y la forma como sería ese proceso de paz, pues Putin saldría, digamos, con las suyas, porque se quedaría con esa parte de Crimea y de otras. Yo veo muy difícil que con Trump eso no sea muy rápido, y Europa sola no hay ni posibilidad que pueda mantener esa guerra. Eso es lo que, o sea que las apuestas, si de algo sirven, es que esa guerra se soluciona en algún momento del 2025, y en algún momento rápidamente pues las realidades económicas imperan y el gas se vuelve a normalizar, y digamos que en el 2026, 2027, y eso pues ya el carbón se vuelve cero en Europa. Gracias, Alberto. Ahora sí, Rudy Holmes. Rudy, adelante. Está en mute. Todo tenerte aquí en home, ¿no? Pero no haces falta. Oye, yo pensaba que no ibas a mencionar finalmente el problema político de China, porque cuando yo vi que este señor sí se hizo monopolizó el poder, dije, este es el principio del final del milagro chino. Y creo que está ya apareciendo, pero me surgen las inquietudes. Si China se debilita como tú dices que está sucediendo, ¿qué tan posible es que Estados Unidos derrote a China como derrotó a la Unión Soviética, es decir, arruinándola? ¿Y qué tan posible y qué puede pasar ahí para que ellos de golpe intenten impedir eso militarmente? Es la parte más preocupante. Esa sería mi inquietud. Perfecto. Rudy. A ver, Alberto. Eso es la pregunta del millón, Rudy. Estuve pues, el otro día, acá conocí una persona que fue subsecretario de Navy, y el marido trabaja en inteligencia. Y básicamente, sin revelar nada que sea muy dramático, Estados Unidos cree que el año más peligroso es el 2027, y se están preparando para algo complicado en el 2027 en Taiwán. La razón es porque los chinos saben perfectamente esto que estaba hablando. Ellos saben lo que se les viene demográficamente, y se cree que el pico de ellos militarmente es increíble lo que han crecido. Militarmente ellos tienen ahorita armamento súper avanzado, estos misiles lo que se llaman hypersonic, han construido no sé cuántos portaaviones, en fin, el tema militar, ellos llegan a su apogeo en el 2027, y eso es para este señor Xi, conquistar Taiwán es como, ahí se vuelve Mao, y como sabe que esta gente pues se vuelve loca, y los egos dominan el mundo, eso es un peligro real
de que China vaya a tratar de hacer algo estúpido y que vaya a tratar de apoderarse de Taiwán. Y ese año lo dicen porque es el año en que tiene su apogeo militar sin los problemas abrumadores económicos que se le vienen en los 2030. Asimismo, Estados Unidos sí lo va a tratar de arruinar. Este señor Trump les va a poner tarifas, él ha dicho 60%, vamos a ver en qué queda, pero el tema tecnológico es el más grande. Este tema de los chips no hay que subutilizarlo porque todo se mueve con chips hoy en día, todo ese tema, los drones, todo es con chips, y realmente hay una cosa que son los 3 nano, debajo de 3, que son los súper eficientes, que solo lo producen 3 países en el mundo: Taiwán, Holanda y Estados Unidos. Y van a hacer lo posible para que China no tenga ningún acceso a eso. Y esto puede llevar a que China en algún momento haga algo desesperado, porque militarmente están muy poderosos, no más que los gringos, pero obviamente el tema de Taiwán se vuelve muy complicado. O sea que yo veo con cierta preocupación ese tema en esta década, digamos, a la altura del tema de Irán e Israel, para que es más de corto plazo, está el tema de China y Taiwán. Pero ahí también hay un peligro adicional, que si Taiwán es el único país no súper desarrollado que tiene esta tecnología, pues va a invadirlo, ¿no? Sí, pero de todas maneras tienen planes para destruir todo. Los planes ya están hechos, ellos ya están moviendo las fábricas a Estados Unidos y hay planes para destruir todo, si eso pasa. Ok. Gracias, gracias, Alberto. Nano Zuleta, adelante. Gracias, Armando. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. ¿Sí se me oye? Sí, señor. Perfecto. No, es una pregunta sobre África. Digamos, el continente donde crece la población y digamos, que empieza a crecer, es África, y tengo entendido que ahí China tiene una cantidad de inversiones. Entonces, ¿qué tan importante es la relación China-África? Y bueno, y si usted sabe detalles de esta relación. Sí, claro. Pues nosotros nos toca competir, porque nosotros estamos, digo, la compañía donde nosotros estamos en Tanzania, en DRC, en Ghana, en Guinea y en Sudáfrica. Y pues uno ve el tema, China, claro que está ahí, pero ha sido mucho menos exitoso de lo que pensamos que iba a ser. Pero está, y mete cantidad de plata. Pero China es tan grande que pensar que eso, digamos, lo que eso le da es, por ejemplo, acceso a cobre, le da acceso a otros productos que son importantes para ellos, pero que eso vaya, como dicen, move the needle, difícil, no, pero China sí tiene inversiones muy grandes, y pues está todo también el tema del One Belt Road, y ellos están haciendo inversiones muy grandes. Eso les va a ayudar. Yo creo que, mire, China sigue siendo un país absolutamente formidable. Yo no quiero pensar que sí, China y es un país, no, es impresionante en todo lo que hace, hiperdesarrollado. El problema, y tal vez Rodi lo puso mejor, es que ese sistema político pues los está llevando a realmente a ponerlos en una camisa de fuerza muy complicada. Pero sí, África, ellos están en todo lado. Ustedes ven ahorita acá al lado, pues en Perú, pues construyeron el puerto más grande de América Latina. O sea que el tema de desarrollo chino es muy grande, y ellos en algún momento hace 20 años tenían preocupación de quedarse aislados de commodities, pero ya no. Ellos ya tienen acceso, si necesitan para seguir. Más, tienen acceso a los critical minerals que se llaman rare earths y otros que están poniendo, en particular hay uno que se llama antimonio, que ellos controlan y está poniendo en peligro a los Estados Unidos, los tiene muy nerviosos porque eso es para hacer balas. Las balas se hacen con antimonio. O sea que China, digamos que sí, muy grande y muy importante en África, pero no cambia la historia. Pero... Muy bien.
No tengo más baja aquí. Santiago Millán. Santiago estaba en Hong Kong, ¿no? ¿Dónde anda ahora? Adelante, Santiago. Hola, muchas gracias. Estoy ahora en Boston, Bueno. después de 15 años en Hong Kong, pero muchas gracias. Bueno, un comentario y una pregunta. El comentario es que si bien la productividad de la economía en general no sube con más inversión, el sector de manufacturas chino sigue aumentando en productividad y esto se ve en que un tercio de las exportaciones mundiales de manufacturas son chinas. Los productos son los productos de mayor calidad en este momento y menor precio, los automóviles, los electrodomésticos y también los electrónicos. Y China ahora en este momento tiene más inversión en chips que todo el resto del mundo junto. Y si bien países como Estados Unidos quieren bloquear a China, me parece que la mayoría del resto del mundo lo que quiere es aprovechar la oportunidad de esta oferta y también tratar de aprovechar una oportunidad de atraer inversión china para que las cadenas de oferta de los productos chinos queden en estos países. Y me parece, la pregunta es si no es una oportunidad para Colombia participar no solamente en el friendshoring, sino también en la cadena de oferta de las manufacturas chinas. Como, como había mencionado, China es el 30% de las manufacturas del mundo, es una locura. Ya no hay ningún país desarrollado, Estados Unidos, yo no sé, debe ser por ahí el 4, 3. O sea que yo creo que de los tres sectores, que era housing, infrastructure y manufacturas, manufacturas sigue siendo fuerte. El problema que tiene China es, y lo dije, por ejemplo, ellos tienen los mejores vehículos y más baratos del mundo de electric vehicle, eso lo sabes bien, pero ahorita está enfrentando tarifas de Europa, de Alemania y de Estados Unidos. O sea que yo creo que lo mismo pasa con el tema de los chips. Son enormes productores de chip, excepto en los de más altos, los más pequeños. Y ahí Estados Unidos presionó a Holanda. Holanda tiene una compañía que es enorme y también presionó a la compañía china de Taiwán y los están bloqueando en la medida de lo posible. Eso no es perfecto, pero los están bloqueando. O sea que yo, pues, esa pelea es complicada. Pero China, sí, nosotros, China, el mundo se sigue siendo beneficiado y la inflación en el mundo bajó por China. O sea que no, el tema de manufacturas China sigue siendo muy, muy grande. China no se va a ir. El hecho es que China crezca al 3%, pues no quiere decir nada porque el PIB chino es el segundo PIB más grande del mundo, después de Estados Unidos. Entonces, que China siga creciendo, pues Ahora, una cosa que tal vez se me olvidó, si ustedes miran el PIB per cápita, si miran la comparación de PIBs entre Estados Unidos y China, desde hace unos 4 años viene cayendo a favor de los Estados Unidos. Es decir, China venía creciendo como loco y ahorita está revirtiéndose eso. O sea que, en fin, hay problemas que vienen desde hace rato. Perdón, un corto comentario. Yo creo que la oportunidad está en traer la inversión. Por ejemplo, Europa pone aranceles a los carros, pero le dice a los chinos, vengan y construyan fábricas. Y hay fábricas en Hungría, y hay fábricas en España, y fábricas hasta en Alemania. Lo mismo con los países del sudeste asiático. Ponen aranceles y dicen, vengan a inversión. Y hay una posibilidad muy grande de que el mismo Trump vaya a hacer eso. Ahora, la seguridad nacional va a ser difícil que le acepten, pero Trump ha dicho, muy bien, les ponemos estos aranceles, pero si ustedes quieren venir a producir acá, bienvenidos. Y esa es la oportunidad yo creería también para... Ok. Bien. Vanessa Bautista, adelante. Vanessa.
Vanessa tiene el micrófono silenciado. Vanessa, ya está en Lima. Vanessa, pues, ¿Dónde está la pregunta de Santiago? ¿qué hacemos con Vanessa? No, no aparece. ¿Qué A ver, pasó? démosle otra ¿Ah? oportunidad. Vanessa, adelante. José Blanco. Ya va a entrar, ya va a entrar. Me dice que se le cayó. Ya va a entrar. Ya, Ya. Sí, espera. Vanessa Bautista. Mm, es que quería preguntarte cómo ven ustedes la crisis de talento que se está gestionando en el sector minero energético y cómo ves el reto para América Latina. A ver, ese es hay un tema mundial. No conozco mucho de América Latina, pero hay un tema mundial que nos enfrentamos a una crisis donde hay menos ingenieros de minas, y realmente es una de las mayores preocupaciones que tenemos en todas las minas que tenemos nosotros. Estamos en la mayor parte de los continentes, y eso es, ahí nosotros, por ejemplo, acá, una de las razones por las cuales estamos en Denver es porque tenemos convenios con el Colorado School of Mining, y estamos tratando de mirar, ¿no?, toda clase de cosas para tener un conveyor belt de talento, y para poderlo mandar al resto del mundo. Y lo mismo tenemos pues convenios con universidades australianas y etcétera, pero es un tema complicado. En América Latina mucho más complicado porque no hay una tradición minera, entonces es aún más complicado, pero no lo conozco bien. Lo conozco lo que enfrentamos nosotros en África, en Brasil, acá en Estados Unidos y en Australia. Bueno. Ok, yo pensé que Vanessa se refería también al problema de talento en Ecopetrol en estos días, pero bueno, le damos la palabra a Santiago Montenegro. Bueno, no, yo pensaba hacer una pregunta, la pregunta que hizo Rudy, básicamente, ¿no? Entonces, por eso es que no había alzado la mano, como siempre suelo hacerlo y como Alberto lo recordó ahora. Pero no, pero de todas maneras, Alberto, ustedes deben estar estudiando lo que dicen los científicos políticos, Fukuyama, lo que dicen los expertos en la economía institucional, ¿no? Sobre el futuro político de China. Por supuesto, predecir eso es dificilísimo. Pues imagínense, pues nosotros no sabemos qué va a pasar en el 26 aquí en Colombia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en China de aquí a 50 años? Pero, pero tú tienes, y ustedes deben tener esa literatura, ¿no? ¿Quién se orientan para, para analizar esos escenarios políticos que de todas maneras los tienen las empresas como las de ustedes, pues tienen que estarlo analizando y leyendo todas esas cosas? Sí, digamos que es difícil encontrar, nosotros tenemos asesores, ex embajadores. Es difícil encontrar a alguien que crea que Xi va a tener alguna competencia o va a poder, o tiene algún peligro de un cambio de régimen en esta década y en la siguiente probablemente. De golpe, si la cosa se vuelve muy complicada, porque claro, todo el modelo ha sido tener a la gente contenta y calmada y así pues sin libertades democráticas. Pero en lo que se puede ver hoy en día es muy, muy fuerte. Y el control que tienen ahora con tecnología es aún más fuerte. Esto es increíble. Eso sí, lo hemos visto nosotros. El nivel de control a través de tecnología es brutal. Absolutamente brutal. Ellos tienen, en fin, yo les podría contar historias, pero me demoraría. Hay ciudades donde tienen mapeado todo con cámaras, y en el momento que alguien transgrede algo de urbanismo, que ponga, digamos, una carpa donde no debe estar, eso empiezan a sonar las alarmas, les caen, es una locura. El nivel de control sobre la gente es mucho más brutal de lo que nadie se imagina.
Entonces, eso hace difícil que esté en peligro por el momento. Muy bien. Gracias, Alberto. Julio Manuel Ayerbe. Julio Manuel, adelante. Tienes el micrófono apagado, Julio Manuel. Gracias, Armando. No, quería hacer un comentario jocoso. Al único que le ha parecido esta charla aburridísima es a tu perro, Alberto, que no ha hecho sino dormir. Es que ya la ha oído mucho, Julio Manuel, entonces ya se cansó. Muy bien. Bueno, no tenemos más manos levantadas, Alberto, pero tal vez quisiera invitarlo a cerrar como usted cerró con Colombia. Usted, pensando en lo ideal, en que se pudiera hacer o se pudieran hacer las políticas adecuadas, ¿usted qué sugeriría que debería hacer Colombia desde el 2026 en caso de que tuviéramos un gobierno que pensara en el crecimiento y en el desarrollo del país? Usted ha tocado muchos temas que nos podría dar por lo menos unos hints. Yo creo que un tema absolutamente prioritario es el tema de donde sí podemos ser competitivos. Repito, y es el tema, hay muchas empresas con unas condiciones aceptables, tratar de abrir ese panorama que es de billones de dólares, repito, de cobre y de oro, y hay empresas, pero para eso se necesita, no sé si ustedes vieron en el Financial Times, hubo un artículo en primera página del Financial Times sobre Buriticá, y esa empresa está, Xinjiang es la minera de cobre más grande de China, y esto era primera página del Financial Times, y es una historia absolutamente aterradora de cómo se apoderaron con AK-47 los paras o la guerrilla y están sacando millones de dólares, han matado no sé cuánta gente y Xinjiang pues la sacaron totalmente. En fin, o sea que el tema del 2026 en adelante es obviamente que vuelva el imperio de la ley, que se pueda pues explorar, y yo le metería mucho a eso, casi que no perdería el tiempo con el tema de petróleo. El tema del gas es diferente, yo creo que offshore hay mucho potencial en gas, y ese es un tema que hay que meterle muy duro, porque no se puede dejar que el país pues importe ese semejante esfuerzo que se ha hecho, tantos millones de colombianos con gas. Yo creo que ese tema de offshore gas es importante de ponerle la lupa. Y claro, todo lo demás, pues todo lo que se han hablado acá, agroindustria, desarrollar todo eso, pero yo le pondría muchísimo énfasis al sector exportador. Yo sí, tal vez no estoy de acuerdo con los que he escuchado, pues, de que remesas y otros va a ser la solución. Un país que no tenga un mínimo de base exportadora no puede importar lo que necesita para tener un mínimo de crecimiento sostenible. O sea que para mí es tal vez el tema de énfasis más importante a partir del 2026. Pues de ahí en adelante es todo lo que todos sabemos, y no voy a entrar a decir eso, pero una claridad del siguiente gobierno de que nos vemos abocados a muy, muy corto plazo a una disminución enorme en nuestras exportaciones. Eso me parece que por lo menos tener eso claro sería importante. Muy bien, Alberto. Yo creo que hemos llegado al final. Yo quiero en nombre de este grupo agradecerle muchísimo. Ha sido una gran exposición, una muy buena discusión. Y yo creo que en nombre de este grupo quisiera que lo despidiéramos con un aplauso muy grande y otra vez que vamos a tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Por las preguntas. Muchas gracias.